A medida que va avanzando el gobierno, va pasando el tiempo, se van haciendo cada vez más explícitas, y por eso la palabra pornográfica, pido perdón si le choco a algunos, una cuestión que se viene contando pero que ya es completamente pública. Hay un sector del oficialismo que responde a Cristina Kirchner que quiere que se terminen las causas de corrupción, no solo contra la vicepresidenta en ejercicio, sino contra los exfuncionarios, muchos de ellos presos y otros que salieron con algunos beneficios y ardides judiciales, otros, porque así lo determinó la justicia, de la cárcel. Es increíble, y hasta lo dijo Sergio Massa, ahora lo vamos a contar, que en la Argentina se esté hablando de leyes de amnistía y de indultos. Esto no pasaba desde los 80 y antes en la dictadura, cuando, y perdón por la comparación, pero es la comparación más reciente en la historia, la cúpula militar de la dictadura que terminó en el 83 fue la que se autodictó una ley de amnistía para que los grandes jerarcas de ese proceso, obviamente terrorífico, ilegal, anticonstitucional, antidemocrático, dictatorial, tiránico, y que mató a miles y miles de personas de forma ilegal, no puedan ser enjuiciados en la justicia. El peronismo apoyó esa ley en aquel momento, y el primer decreto de Raúl Alfonsín como presidente de la democracia fue derogar la ley de amnistía que se habían impuesto los militares. Fue por eso que la Cámara Federal pudo juzgar en el juicio del nunca más a la cúpula militar, y bueno, después Alfonsín tuvo que ceder y dictar las leyes de obediencia debida y punto final, que son llamadas leyes de impunidad, y tiene que ver con todo esto. Y después Carlos Menem dictó los indultos a jefes militares y a jefes de la guerrilla. Y en este momento el kirchnerismo realmente está pidiendo indulto o amnistía. A ver, no estoy comparando con lo que hicieron los autores de los crímenes más aberrantes de lesa humanidad del último tiempo en la Argentina, pero ya no hay duda de que quieren que la justicia deje de investigarlos. Ya hay dos herramientas. Se indulta a los condenados, aceptando que cometieron delitos, o se dictan leyes de amnistía para que se los deje de investigar. Sergio Massa, que tal vez es una de las tres personas de más poder del Frente de Todos, dijo en una entrevista en el diario El País que dictar leyes de amnistía o indulto sería un absurdo y un error. Tal vez haciendo de vocero del presidente Alberto Fernández, que siente la presión de una parte del cristianismo para o que dicte indultos, que sería algo bastante asombroso, pornografía de la impunidad, o leyes de amnistía que solamente pueden ser votadas en el Congreso. Tal vez por eso Sergio Massa intentó dar por terminado este asunto. Lo más increíble o no, y lo que hace esto pornográfico, explícito, fue la reacción que generó los dichos de Massa, no en el periodismo crítico, como le gustaría al cristianismo, en la oposición, dentro del Frente de Todos, o del kirchnerismo. Habló Massa y le respondió el señor Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, de un modo que ahora lo vamos a analizar. Dijo: Sergio Massa, ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción, sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Enor, que es la empresa prestadora de la electricidad en buena parte del país, tanto a los compradores como al vendedor, pero fundamentalmente, dice De Vido, a los que desde el Estado intermediaron la operación. Hay una polémica porque Edenor, que era de Marcelo Minin, un empresario ligado al macrismo, vendió esa empresa estratégica a un grupo de socios que conformaron Daniel Vila, José Luis Manzano, que tienen varios negocios, también son accionistas de América TV, de A24, entre otros dueños, y se le sumó un nuevo inversionista y socio que es Mauricio Filiberti, que es el proveedor de cloro de la empresa AISA, que maneja Malena Galmarini, ¿no? La esposa de Sergio Massa. Elisa Carrió dice que puede haber ahí alguna cuestión oscura, y ahora Julio De Vido está diciendo lo que no dijo casi ningún opositor y tampoco nadie que no tenga que ver con el Frente de Todos. Y el modo en que lo dice, y lo que está diciendo. A ver, Massa dice, no va a haber amnistía ni indulto. Y De Vido le dice, che,
Hay que investigar desde el Congreso la compra de Edenor. Primero, no se sabe hasta ahora si hay delito en esa compra. Malena Galmarini dijo que conocía a Filiberti, el proveedor de cloro de AISA, pero que le había bajado el precio. Ahora, ¿qué está diciendo debido? ¿Que a él le importa la corrupción? No. Porque se dice, Massa, si a vos te importa la corrupción, investiguemos esto. Bueno, no lo está investigando debido. Y le dice a Massa, si te importa la corrupción, está tirando un carpetazo. Más increíble o no aún, o más pornográfico, fue Luis Delía. Escuchen lo que dijo el diplomático Delía, que está preso en la casa y que evidentemente quiere amnistía e indulto o una ley del perdón. O sea, quiere salir de la cárcel porque lo decide porque lo tiene que decidir el poder K político. Paren de mentir, o lo voy a decir como en el barrio, paren de chamullar con el lawfare, esta supuesta guerra judicial contra un partido político, no. Escuchen a Delía, le dice a Massa, a vos, Gil, perdón por las palabras, pero son del diplomático Delía, en latín antiguo, a vos, Gil, forro de los gringos, ¿qué te crees? ¿Que hacer política es hacerse el vivo haciendo negocios a espaldas del pueblo? Y lo amenaza con un supuesto carpetazo. Esto lo tendrá que investigar la justicia, yo no estoy poniendo del lado de nadie. Pero los modos y de lo que estés hablando, y se está naturalizando algo que es pornografía de la impunidad. Delía dice, entérate, le dice a Massa, que tengo toda la documentación sobre el multimillonario negocio del cloro en la Argentina. ¿Qué es esto? Más allá de lo que haya pasado con Edenor, con Filiberti, que lo tendrá que investigar la justicia, Delía, presenta esa carpeta. Porque ahí parece que estás amenazando porque alguien... No me estoy poniendo al lado de nadie, estoy describiendo los hechos. Estás amenazando al presidente de la Cámara de Diputados con una supuesta irregularidad o con corrupción porque Massa dijo que no iba a haber leyes de amnistía ni indulto. O sea, están admitiendo que quieren indulto o amnistía. O sea, la comparación es imposible porque no se puede comparar a Delía o a Devido con Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Macera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Camps y Astiz. Fueron los últimos beneficiados, además de Firmenich y otras personas que participaron de la lucha armada, no desde el Estado, con leyes de amnistía, de perdón e indultos. Y se sumó Alicia Castro, que representa también al Instituto Patria, esto no... las oficinas de Cristina Kirchner, esto es público, también enojada con Massa, que dijo que Massa pedía, estaba hablando de todo esto, dice José, perdón, con Sergio Massa reclamando presencialidad en las escuelas, porque también Massa dijo que tenía que haber clases, aún sin vacuna, como Horacio Rodríguez Larreta, aclara Alicia Castro, y sin contar los 47.000 compatriotas muertos, descartando indulto y amnistía para los presos políticos, esto lo pone con el hashtag, del macrismo, y erosionando a Venezuela al compás de Estados Unidos, no necesitamos al PRO. A ver si lo estoy diciendo bien. Alicia Castro, que iba a ser embajadora en Rusia, está diciendo públicamente que está mal que el presidente de la Cámara de Diputados no dicte una amnistía e indultos para condenados por corrupción, porque el indulto es solo para condenados, o una amnistía para frenar los casos de corrupción. Y dice, y agrega, con él, porque además Massa critica a Venezuela, no necesitamos al PRO. La política está hablando de la política. O sea, Alicia Castro no necesita al PRO porque Massa dijo esto. Yo creo que hasta ahora nunca se había dicho tan brutalmente desde un sector del gobierno y otras personas, pues lo había dicho Zaffaroni, Nieve de Bonafini, lo está diciendo un exministro, echado del Congreso por falta de idoneidad, que es debido. Alicia Castro, que iba a ser embajadora, y Luis Delía, que está preso, debido consiguió salir del arresto domiciliario, están diciendo que haya indulto y amnistía. ¿Hay que discutir esto en la Argentina?
Indulto y amnistía. ¿Saben lo que pasa? La justicia avanzó, las pruebas están, y lamentablemente muchos de los condenados o de los procesados prefieren no defenderse en la justicia. Voy a citar a alguien que dijo así, hablando de leyes del perdón y la amnistía: al negar la justicia, se conduce a la venganza privada y a la violencia. Opus justitae pax, está en latín. La paz es obra de la justicia, decía la sabiduría antigua. Sin justicia no habrá paz. Es Emilio Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, hablando de la amnistía y los indultos de otra era.